Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a El Rombo Podcast 7. Esto sí que nunca falla, es tradición en este programa. Yo antes de, de empezar preguntando a ver por qué programa vamos, la verdad que bueno, qué desastre, ¿no? Pero sí, suerte que tengo a Bruno ahí como apuntador para sacarme de estos apuros. Pero bueno, sí, en fin, el programa número 7. Hoy también estamos todos, así que bueno, intentaremos pues eso, hoy los cuatro hablar sobre todo sobre el clásico. Hemos decidido enfocar primero el debate hacia allí y luego también comentar alguna cosa de ese Liverpool City que nos pilló un poco en medio del clásico, que igual la mayoría no lo pudimos acabar de ver, pero bueno, intentaremos dar un poquito también pues nuestras impresiones de ese clásico también del fútbol inglés, ¿no? Así que si os parece, empezamos por lo que vimos en el Bernabéu, que yo creo que bueno, fue un partido que de alguna forma confirmó el estado de forma de los dos equipos. El Madrid, sin hacer tampoco un partido de fuegos artificiales, pues se pudo llevar la victoria, y el Barça, pues que después de esas dos derrotas ante el Inter, esa prácticamente eliminación de Champions, confirma sus malas sensaciones en un partido que le tenía que servir para crecer, ¿no? Si os parece, primero te saludamos a ti, Hugo, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? A ver, vamos a tener que meter hoy bastante mano al clásico y sobre todo al Barça porque se empiezan a complicar los partidos, ¿eh? Sí, es que dejó muchas cosas el partido, Bruno. El tema de Vinicius, de la gala y tal, te ha gustado, ¿no? He visto que... A mí es que, mira, el Balón de Oro lleva unos años que me parece que hace cosas raras y este año ha habido un montón de cosas raras. Yo, bueno, seré de los pocos defensores de que para mí era Courtois el Balón de Oro, pero bueno, lo ha ganado Benzema, que visto lo visto. Pero para mí, Vinicius octavo, Casemiro ha estado el 17 con la temporada tan mala que hizo. A mí me parece que está delante de Harry Kane, por ejemplo. Y luego, yo creo que pierde todo el sentido cuando ves que Sebastian Haller está en la posición 13, hizo una temporada buena en el Ajax, metió muchos goles, pero, y aunque pueda quedar feo decir esto, es como lo de Kiar el año pasado. Está aquí por la situación, yo creo, extradeportiva que está viviendo un poco con la mala suerte que ha tenido de ese cáncer de testículos y lo que hizo Kiar el año pasado, que estuvo ahí pues porque fue la figura con lo que pasó de Eriksen. Bueno, a mí es que son premios que ya no me llaman mucho y nada. Más que lo de Vinicius, lo de Courtois es lo que más me mata. Pero bueno, que hay que hablar del clásico. Eso es. Último apunte y nos vamos al clásico. Nico, ¿qué tal? ¿Para ti lo de Gavi es justo o se lo darías a otro? Sin quitarle el merecimiento a Gavi, porque su temporada es buenísimo y hablamos de un jugador que de una edad muy precoz y que está batiendo récords como pocos, pero teniendo delante a Bellingham y a Musiala, a mí me parece un poquito arriesgado dárselo a Pedri, o sea, a Gavi. Eso que nos gusta mucho, lo alabamos todas las semanas, pero es que Bellingham y sobre todo para mí Musiala están a quizás pasitos por encima, varios escalones por encima. Es que yo creo que, bueno, y con esto ya cerramos este blog, que es un poco de introducción. Yo creo que igual Bellingham y Musiala están ya, si no instalados, prácticamente en ese escalón de Pedri, ¿no? Un poquito ya más arriba, y Gavi creo que todavía tiene que hacer alguna cosilla más para llegar a ese estatus, ¿no? Digamos, de que ya dejas de ser una joven promesa, ni siquiera ya eres una realidad, sino que realmente eres una estrella del fútbol por la que los clubes pagarían mucho dinero, ¿no, Hugo? Volvemos a ti, que decías que había que meter mano al clásico. Y evidentemente porque fue un partido que, bueno, dejó muchas cosas. ¿Compartes el análisis que yo hacía de que el Madrid, sin hacer tampoco un partido de locura, parecía que estaba cómodo en todo momento y que realmente, pues eso, jugó un poco en la línea que le veníamos viendo esta temporada, y el Barça, pues la línea también de los últimos partidos? Es total, pero es la realidad que define a los dos equipos. Parece, ahora podemos enumerar 10.000 cosas que hizo mal el Barça, pero la realidad es que el Barça tiene que hacer muchas cosas bien para crear peligro, muchas cosas bien para hacer goles, para llevarse los partidos y parece que siempre hay algo que falla, ¿no? Es que la presión tal, no es que no sé quién no corre para no sé dónde, pero la realidad es que al final siempre pasa igual en los partidos grandes, y el Madrid es todo lo contrario. El Madrid se puede hacer algo mal, pero tira hacia adelante, siempre saca los partidos,
Si comete un error, se repone y sigue, y la verdad que es algo que define a los dos equipos y que definió el clásico. Al final Madrid, sin muchas luces, castigó lo que tuvo que castigar, estuvo cómodo al planteamiento del Barça, supo contrarrestarle las cosas, pero sin tampoco un esfuerzo ni sufrir mucho, y sacó el partido prácticamente fácil, porque aunque luego se puso 2-1, sí que es verdad que no dio tampoco mucha sensación del Madrid de estar muy contra las cuerdas. Apenas 10 minutos dio un poco de sensación que dices, bueno, igual le empatan, pero nada, fue bastante pobre el juego, y tampoco me pareció un Madrid espectacular, me pareció un Madrid normal, bien, que hizo sus cosas, hizo las cosas bien, planteó bien el partido y ya está, y lo ganó. No, es un poco lo que define a los dos equipos. La batalla táctica, desde luego, la ganó Ancelotti. La batalla en lo físico, pues obviamente que también se impuso el Real Madrid, pero Bruno, sobre todo, la batalla mental, la batalla de seguridad en el plan, de realmente creer en lo que haces, ¿no? Para luego ejecutarlo de la mejor manera posible. Yo creo que ahí es la diferencia más grande, ¿no? Entre los dos equipos. Sí, salió un Barça un poco dubitativo de intentar no cometer errores, o por lo menos que si el Madrid se te adelantaba, que no fuera por un error tuyo. El primer gol del Madrid llega, no sé si catalogarlo error de Busquets, el no hacer falta, no sé si eso es catalogado como error, pero llega de una jugada de Kroos, que habrá que hablarlo un poquito del partido de Kroos, porque está en un estado de forma increíble y no va a tener mundial, o sea, va a tener repostaje. Y, bueno, a ver cómo acaba la temporada del alemán, pero hace un pase increíble para Vinicius, que falla es 1 contra 1, y de repente el rechace le cae un Benzema solo en el semicírculo del área, que es un fallo que yo, por ejemplo, he sido central y cometemos todos, que es tú cuando corres para atrás, corres a la portería y te olvidas de todo. Te olvidas de que si el balón está en la banda, tú vas a la portería. Y, por ejemplo, a Mendy en el gol del Barcelona, creo que le pasa también porque Ferran remata muy solo. Pues es un error que comete ahí también el Barcelona, y el Madrid se adelanta y creo que le puso toda la presión al Barcelona de cuidado porque esta semana puede ser terrible, y el Madrid iba ya con el 1-0 cómodo. Valverde creo que hizo un partido también muy bueno, imponiéndose en los duelos, y sobre todo mi pregunta es si Ansu Fati está tan mal como para no darle la oportunidad en un partido donde Dembélé viene con dudas en cuanto a que, bueno, es el que genera, pero no termina de decidir bien, y Rafinha tampoco es que esté haciéndolo muy bien. Y claro, sale Ansu Fati y lo ves que tira dos, que No hay color, que es así. eso es, y la jugada del gol es una jugada suya. No sé si es tanto de, bueno, quiero confiar en los que he traído yo, o que Ansu Fati no lo veían tan bien y de repente, pues por ser un clásico, se extramotivó. Es que además, yo creo que estaba un poco ya en el plan de Xavi, que fuera Pedri muchas veces el que alejaba a Tchouaméni de esa zona más de pivote, ¿no? Viniendo un poquito más a la base, intentando arrastrar la marca para que muchas veces fuera Dembélé quien ocupaba ese carril interior, que pudiera recibir en esas zonas. Hubo un par de jugadas en las que el Barça le pudo sacar provecho a esa posición de Dembélé, pero por lo general sabemos que es un jugador que no solo no tiene muchas veces demasiadas luces en espacios reducidos por dentro, sino que es que encima suele decidir bastante mal, ¿no? Y eso te compromete mucho. Y dices, teniendo un jugador como Pedri, que es un auténtico mago en ese tipo de situaciones, o otro como Ansu Fati, ¿no? Que siendo otro perfil sí que es un jugador muy peligroso, jugando cerca de tu delantero centro, pudiéndose asociar con Lewandowski, pisando zonas más de remate. Nico, ¿no te extrañó un poco ese movimiento de Xavi, de que fuera Dembélé quien pisara esas zonas interiores? Aparte, más allá de que Rafinha tampoco estuviera inspirado por el lado contrario, ¿no? Pero dices, hay un poco ahí de cabezonería de Xavi, de decir, a este tío lo he renovado yo, ahora tiene que jugar por decreto prácticamente. Sí, es desde mi punto de vista un tanto incomprensible, porque no estaba siendo ni capaz de generar superioridades ni marcar las diferencias en una posición que a priori, en derecha, en izquierda, da igual la posición porque no las estaba marcando. Y sinceramente no creo que sea un jugador en ese sentido diferencial independientemente del contexto, anteponerse a este y ser capaz de marcar las diferencias.
y si aún por encima le metes por dentro, que estaba más perdido el pobre, que ya es per se un jugador que pierde muchos balones y que tiende a elegir mal, como tú decías, y a no saber muy bien qué hacer en ese último toque, en esa última situación, pero si lo ubicas por dentro, recibiendo de espaldas, su juego pues vuelve a ser bastante pobre y aún no acertando mucho y tampoco fallando mucho, es que tampoco aportó nada al Barça. O sea, lo que aportó realmente no fue muy negativo, pero tampoco positivo, y teniendo en cuenta que tienes a un tío como Ansu Fati, que es capaz de hacerte peligro de la nada, tú decías, muy mal tiene que estar, muy mal lo puede ver Xavi emocional o físicamente, porque es que no tiene mucho sentido en esa cabezonería que sigue transmitiendo con un Dembélé, que de verdad que yo no entiendo. Y otra cosa que no hemos comentado y supongo que trataremos es el tema de Sergi Roberto. Lo hablábamos en la previa y creo que es una de las cosas que más se ha hablado en la previa, ese Sergi Roberto jugando de lateral derecho y a ver cómo se defendía a Vinicius, y a la primera que tiene el Real Madrid, a la primera pues hace el gol, que no lo marca Vinicius porque el rechace le cae a Benzema, pero es el gol que estábamos viendo ya desde la previa y que se veía venir, ¿no? Hugo, yo es algo en lo que... Bruno, querías decir algo, ¿no? Sí, no, que lo de Sergi Roberto, fíjate que yo creo que no fue tan malo como se esperaba, porque el gol viene en Sí, una ahí carrera, ya. viene en una carrera donde si no es Bellerín, creo que los laterales derechos que hay en el Barcelona, es muy difícil que ganes a Vinicius una carrera tan larga y de tantos metros. Es que Y es luego Vinicius, además, es que no lo va a parar eso es, nadie y tampoco. tampoco estuvo tan inspirado, y vi a Sergi Roberto dentro de lo que cabe, bueno, controlándolo medianamente. Al final, donde se volcó el Madrid fue más un poquito por el otro lado con Valde, que creo que es un avión, pero creo que el escenario era grande todavía para él. Creo que sí que estuvo un poquito nervioso, y Valverde, que no sé lo que hace, pero se crece en este tipo de situaciones donde tiene que dar un pasito adelante, creo que le comió un poquito la tostada, y ahí es más ese desequilibrio en ese lado que en el lado de Sergio Roberto y Vinicius. Sí, lo que te quería preguntar, Hugo, porque yo es algo en lo que he pensado mucho y no le acabo de terminar de encontrar realmente una explicación. A ver si tú me puedes ayudar. Em, es que el Barça hay muchas situaciones en las que se ve muy, muy expuesto en defensa y que sufre mucho y que defiende mal. Tampoco puede ser tanto una cuestión de nombres, porque has recuperado a Koundé, que no estuvo a mal nivel, no es que fuera un Koundé muy venido a menos, es más o menos el nivel de explosividad, ¿no? Lo que le veíamos en los partidos anteriores. Entonces, ¿cómo explicas? Porque hay mucho de colectivo ahí. ¿Cómo explicas que el Barça realmente estuviera tan poco sólido en defensa, habiendo recuperado a Koundé y con unas piezas que en lo individual tampoco hicieron un partido tan desastroso? Tiene mucho que ver, que es justo lo que iba a llevarle un poco la contraria, Nico, con cómo ataca. Cuando el Barça ataca bien, defiende bien. Cuando el Barça es capaz de de meter al otro equipo en bloque bajo y es capaz de empujarlo y es capaz de ser una amenaza real, entonces el Barça se defiende bien, porque el bloque viaja junto en ataque y el bloque viaja junto en defensa, y entonces cuando desaparecen los espacios entre líneas y te pueden castigar una espalda, como le pueden castigar un balón largo a Vinicius y te pueden ganar y te pueden meter un gol porque estás arriesgando, pero el equipo no deja espacios entre líneas para meter ese pase fácil. Una cosa es que el portero te juegue un balón largo súper rápido que te pilla descolocado y te gana en una espalda y te pueden ganar un partido así, y otra cosa es que haya 48 metros entre línea de medios y línea de delantero, línea de medios y defensa. Entonces, claro, si tú tienes ahí un jugador, pues dices, no, es que Sergi Roberto no corre con Vinicius, ya, pero es que previamente has perdido mal el balón, has perdido el balón mal colocado, hay espacio entre líneas, la gente no acosa balón y pasan todos liberados, situaciones al primer toque súper rápidas, entonces acabas bailando. Pero acaba bailado, yo creo que Sergi Roberto, Koundé y el que pegase esa carrera con él. Yo creo que no es tanto los nombres de los que están, es cómo atacaba el Barça. Barça viene verticalizando demasiado rápido el resto de partidos contra el Inter y demás, y generando pérdidas que le pillan muy descolocados. Y es cierto que Xavi intentó como pausar un poco más el juego, pero lejos de pausar el juego para acumular número de pases, lo que acumuló es número de pases intrascendentes, que entonces lo único que permitían era al Madrid empujar un poco más al Barça y acabar perdiendo la pelota más tarde, pero sin generar ningún peligro. Y yo creo que no encuentra el balance entre
ser vertical cuando tengo la pelota y ser Joder. plomizo cuando tengo la pelota, y eso es lo que le veo. No sirve de nada acumular pases y esos pases no tienen un sentido. Y ayer intentó acumular pases por acumular, pero a poco ritmo, sin situaciones peligrosas a la espalda del mediocampo del Real Madrid. Entonces, pues bueno, se pasaban la pelota de un lado al otro, esperando a ver si alguno la perdía, y entonces el Madrid te pillaba la contra descolocado y mal posicionado. Y luego lo que decís, lo que habéis dicho, en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo de Dembélé por dentro, pues no tiene ningún sentido. Además, si todavía lo dices, lo metes porque quieres que ataque la profundidad, porque quieres ganarle la espalda, pero tampoco No, la atacó función de la Dembélé profundidad, ¿no? era Estaba recibir ahí como... espaldas para girarse y a partir de ahí generar. Y dices, no hay mejores jugadores para eso. Claro, no tenía ningún sentido. Yo, de hecho, justo antes del partido estuve poniendo en Twitter que me gustaría ver a Gavi de falso extremo en esa situación. Porque es que al final tú ves quién genera la superioridad numérica en el mediocampo en el Madrid, que es un Fede Valverde, que es centrocampista, y es el cuarto hombre en el centrocampo, y tú ves quién te tiene que generar la superioridad numérica en el centrocampo, y es Dembélé, pues muy bien salió. O sea, bastante bien salió, que no te cayeron 4, la verdad. Y es un poco, es que eso es bastante llamativo y explica bastante del juego del Barça. Una posesión que no lleva a ningún sitio. Nico, pedías turno. Sí, la sensación, relacionado con lo que decía Hugo, a mí la sensación que me traduce el partido y un poco conclusión que se puede dar es que el Madrid, lo comentabais, sin hacer mucho, pero sobre todo la sensación de que sin querer golear al Barça, acaba llevándose un resultado de un 3-1 que pudo haber sido muchísimo más, pero en todo momento le engañó, le mostró pues, que podía tener el balón con posiciones intrascendentes, pero que sabían que a la mínima que iban a tener una contra le iban a matar y iban a acabar de cerrar el partido. Entonces, todo lo contrario que dijo Xavi en la rueda de prensa, bueno, lo de Xavi en las ruedas de prensa es creo que otro tema que tendremos que analizar otro día, porque yo tampoco no lo acabo de entender del todo, pero todo lo contrario que decía Xavi, de que estuvieron incluso cerca yo creo que no estuvieron en ningún momento cerca, a pesar de ese gol de Ferran, porque la sensación era esa, de dominio absoluto del Real Madrid, que tenía todo el partido controlado, con un cross imperial que todavía no lo hemos mencionado mucho, pero más allá de los nombres, como decíais antes, es esa sensación de que en partidos importantes contra el Inter, contra el Bayern, quedan muchos culpables, quedan Busquets, Piqué, Eric, muchísimos señalados, ¿vale? Pero da la sensación también de que oye, que algo falla también a nivel colectivo, porque no puede ser, Xavi, que siempre en las ruedas de prensa sea a nivel de fallos individuales, de que ha sido un error puntual. Yo creo que es algo más que el Barça no está haciendo bien, es que a nivel colectivo, lo decía Hugo, no es los jugadores que tienes, las piezas para defender, por ejemplo, a Vinicius, sino cómo atacas, cómo te colocas tras pérdida y todas esas cosas que el Barça últimamente está haciendo fatal. Sí, además, en un partido, y con eso entramos ya en el partido de Kroos, entre otros nombres interesantes, es que otro tema en lo que se nota lo convencidos que van los jugadores realmente, ¿no? Lo que creen en el plan, la activación que tienen, ¿no? Es que el Barça pierde muchísimos duelos en el centro del campo, muchísimo. Kroos constantemente se adelanta a Frenkie de Jong, que le cuesta muchísimo por el buen partido de Kroos, pero sobre todo también porque es que no se impone en ni un solo duelo y tampoco es un jugador que físicamente no tenga suficiente potencia para hacerlo, ¿no? Y yo creo que ahí Kroos se empieza a imponer, muchas situaciones, de hecho en la mayoría en la que saca el balón el Madrid medio bien, Modric le gana constantemente y una y otra vez la espalda a Busquets, ¿no? También Valverde a veces, o el jugador que se metía por dentro hacía dudar a Busquets muchas veces y eso hacía que no pudiera llegar, ¿no? Pero eso también se traduce en otro duelo perdido. Creo que el Barça pierde totalmente la batalla en el centro del campo y que sobre todo a partir de ahí empiezan, Bruno, a emerger sobre todo la figura de Toni Kroos, que hace un partido memorable. Es que Ancelotti leyó bastante bien el planteamiento del Barça porque el Madrid empieza un poquito menos atento y de repente cuando ve que la pretensión es esa de jugar por dentro del Barcelona con una pieza como Dembélé, lo que hace Ancelotti es intentar evitar que haya otras opciones. Coloca a Tchouaméni persiguiendo prácticamente a Pedri, a Modric lo pone más hacia adelante para caer en esa espalda de Busquets, que sabemos que es la zona que más daño le hace. A mí me recuerda mucho a ese primer año de Rodri Hernández en el City,
que su mayor fallo era que siempre, por X o por Y, era tan lento en el giro que le pillaban la espalda y Busquets está en esa etapa. Entonces el Barça intenta optar por sacar más a Lewandowski, pero es que está sacando a Lewandowski más metros contra probablemente la defensa que mejor defiende con metros a la espalda. Militao hizo un partido contra el polaco que me pareció increíble. Y ya juntas a Kroos, que no sé qué ha estado desayunando este verano, pero ha venido en un estado de forma increíble, que es, todo el mundo lo está diciendo, que probablemente es el mejor Kroos que está viendo o que ha habido en su etapa en el Real Madrid, porque ya no solo es lo que comentabais de que te da mucho con balón, sin balón está siendo sacrificado en duelos, está siendo un Kroos intenso y atrevido al meter el pie, y sobre todo creo que es la primera vez que veo a Kroos sentirse el líder del centro del campo, porque antes estaba Modric, que era ese futbolista, ¿no? Que era el que Kroos podía ser el que empezaba las jugadas y tal, pero el que las transformaba era Modric. Y luego tenías a El que Casemiro, se que lleva era... la ovación al final es Modric. Eso es. Y luego tenías a Casemiro, que era el jefe. Y en este preciso instante en el que Tchouaméni es un futbolista que todavía tiene que coger galones en el sentido de liderazgo en el Madrid, en el que Modric está jugando bien, pero cada vez al final tiene que ir dejando más espacio, Kroos se ha visto como, creo que es mi momento de asumir, no sé cómo, de asumir responsabilidades, por así decirlo, y le ha venido muy bien a él. Y el otro día además se encuentra con De Jong, que no sé por qué jugó de interior cuando creo que es una posición que no le favorece nada, porque es un futbolista al que lo que más le gusta a De Jong es coger el balón, girarse y ver muchos metros para correr con él. Y eso en el Barça es un contexto que creo que no va a tener nunca. A partir de ahí es intentar encontrar un contexto para él donde rinda más o menos. Nunca creo que vaya a rendir al nivel que dio en ese Ajax, pero sí que creo que puede ser una pieza interesante. El problema es que a intensidad no sé por qué tampoco el Barcelona, hasta que no sale Gavi, no veo ningún jugador que vaya con ganas al choque. O sea, Gavi sale y siempre lo ha hecho, siempre es un jugador más impulsivo que los demás, pero es que el otro día parecía que era el único que sabía lo que se estaba jugando, que era un clásico. Bruno, ¿te da la sensación de que Kroos está preparando un poco una temporada en la que si se termina yendo al final de temporada acaba cerrando, digamos, en la cresta de la ola y que se pueda retirar ahí por todo lo alto? ¿O crees que todavía le quedan años en el Madrid? Yo creo que no le quedan años en Madrid, creo que es su último año porque no le veo siendo suplente. Creo que Kroos sabe o es un perfil de futbolista que no puede ser ese revulsivo los últimos 30 minutos en el centro del campo. Y eso él lo sabe, y es que Valverde, si este año Rodrigo explota un poquito más o el año que viene llega alguna pieza, Valverde no lo puedes quitar del 11. Y con Modric, como no sabemos qué va a pasar con él, creo que Kroos sí que sabe que probablemente esté ante su última temporada. Ha sido muy inteligente porque lleva bastantes años retirado de la selección, entonces está teniendo como alargando un poquito su estado de forma. Y mi sensación es que sí que se puede ir. Me da mucha pena que se vaya así, pero bueno, mejor yéndose, como dices tú, la cresta de la ola que irte porque no te dan ya las piernas. Hugo, me quedé en los últimos podcasts con una frase que solía repetir, que es que el Madrid en el centro del campo necesita juntar a los buenos. El clásico igual fue como el partido que da como más razón de ser a tu frase, ¿no? Es que realmente fue simplemente eso. O sea, el Madrid por calidad, por implicación en el centro del campo, se acabó imponiendo muchísimos duelos y parte importante del partido pues también está ahí, ¿no? Sí, es que es un equipo que funciona solo, por así decirlo, que se entiende muy bien, que entienden, los propios jugadores saben lo que tienen que hacer, todo lo contrario que el Barça, que es un equipo muy, muy robótico. Tiene una serie de automatismos en salida, de 3 con el portero, de 3 con el pivote, o sea, prácticamente que hace los movimientos de forma mecánica y como queriendo sacar ventaja de ello. Y eso no tiene nada que ver con cómo juega el Madrid y la capacidad que tienen de lectura. Sobre Modric y Frenkie de Jong, que estabais comentando, Frenkie de Jong hace un partido sin balón absolutamente espantoso. O sea, mucha gente, leí muchos palos a muchos jugadores, no sé qué, Busquets, tal, yo no estoy de acuerdo,
pero claro, Frenkie de Jong, o sea, Modric con Frenkie de Jong hace absolutamente todo lo que quiere, porque prácticamente todas las veces que el Madrid salía por el lado de Carvajal, Modric aparecía justo por delante de Tchouaméni y que le generaban un 2-1 a Sergio Busquets, que estaba totalmente solo en el centro del campo. Y Frenkie de Jong perdía totalmente la marca, se quedaba en el lado contrario sin jugador alguno sobre el que saltar y claro, ponía además en evidencia de forma sangrante a Busquets, porque si a Busquets ya le cuesta llegar, pues tú imagínate, se tiene que defender primero una inferioridad numérica y luego correr detrás de la pelota. Y a mí me pareció un partido horroroso, pero un partido horroroso porque Modric no sé cuánto hay de trabajo, quiero decir, no sé cuánto era plan de partido esa serie de automatismos, pero mi sensación es que son cosas que los propios jugadores entienden del partido y saben dónde buscar a qué jugadores, dónde van a perder la marca, dónde van a... Y es que son muy buenos y es que al final es lo que te digo, que prácticamente juegan solos. Tú ves que el Barça para meter un balón tiene que jugar con Lewandowski, que toque de primera sobre el interior y que no sé quién castigue el espacio y ellos pues van un poco más a su aire y acaban saliendo y además te permite una variedad de movimientos y una gama de salidas, de recepciones absolutamente espectaculares que vimos hasta a Mendy recibiendo a la espalda de Busquets. No sé si visteis 2 o 3 seguidas que se cruza el campo y recibe a la espalda de Busquets. Claro, estas cosas solo las puedes hacer si tienes una confianza brutal en los jugadores que están en el campo, porque es así, porque se encuentran, porque se entienden y a mí me parece espectacular. Y yo soy fiel defensor de Kroos y Modric. Mira que todos los años los intentan matar y yo todos los años tengo la opinión impopular de que son los mejores. No sé cuántos años ya les quedan, pero la verdad que para mí como aficionado al Barça es infernal. ¿Y ahora qué, no? ¿Y ahora qué el proyecto de Xavi? ¿Y ahora hacia dónde tiene que ir este equipo después de estas derrotas pues tan duras en lo anímico y en lo futbolístico, ¿no? Porque al final todo esto te hace dudar de ti mismo, te hace dudar del plan, el entrenador pues obviamente su mensaje pierde fuerza y puede ser muy problemático. Nico, ¿ves algún brote verde en los cambios y ves que a partir de ahí el Barça puede empezar a construir algo diferente o crees que la situación pues de alguna forma es irremediable? Irremediable como tal, no, pero lo que sí que creo es que Xavi ahora mismo tiene el Barcelona donde lo recogió. Actualmente, pues hundido en la Champions League, sin capacidad para competir tanto en Champions como en el día D a la hora H, lo vimos contra el Real Madrid, contra el Inter, contra el Bayern. Le quedan 2 finales, no depende de sí mismo en Champions, pero le quedan 2 finales y va a pasar por, sobre todo, táctica aparte, todas esas cosas aparte, porque creo que van a ser muy importantes, pero creo que la cabeza va a jugar un papel fundamental y que los Busquets, Piqué, Jordi Alba no vuelvan a tener ese rol tan importante, pero sobre todo me quedaría con, hemos hablado mucho de pizarra, hemos hablado mucho de detalles tácticos y de jugadores señalados, pero con lo que me quedé es más de jugar con el corazón, jugar con esa pasión, porque al final son partidos que aunque no dependas de ti mismo, tienes que ganar. Y si el Barça, porque ahora mismo el Barça está en un nivel en el que, aunque el Inter pierda o pinche esos 2 partidos, yo creo que si no remonta este momento en el que está, que como decía Xavi es un momento muy negativo, aunque solo ha perdido 2 partidos, realmente 2, 3 partidos importantes, si no remonta este momento, ni aun el Inter pinchando esos partidos, creo que ni se clasifica. O sea, estamos ante una realidad que parece muy cruda, pero es que es la realidad. O sea, el Barça ahora mismo es cierto que tiene a Pedri, es cierto que Ansu Fati si vuelve puede ser diferencial, porque sobre todo Dembélé y Rafinha no están marcando esas diferencias que te puede marcar Ansu, pero como análisis, como conclusión, me quedo con que Xavi ha vuelto a dejar al equipo como lo tenía antes, y si estuviéramos hablando de Valverde, de Koeman, de otros entrenadores, pues estaríamos hablando de una destitución y de adiós al proyecto deportivo. Estoy muy de acuerdo. Queda poquito tiempo, Bruno, si te parece, repasamos, como hemos dicho al inicio, un poquito, ¿no?, de lo que nos dejó ese Liverpool contra el Manchester City, que para sorpresa, yo creo, de todos, el Liverpool recuperó de nuevo una buena versión, un poquito más reactiva, un poquito más esperando en su propia mitad del campo, pero supo de alguna forma contrarrestar el plan del City y a través pues de sus armas
se acabó imponiendo en un partido, Bruno, que ninguno nos esperábamos, yo creo, este resultado a estas alturas. Hablando con amigos míos del Liverpool o gente que es fan del Liverpool, todo el mundo pensaba que iba a caer un saco este finde, porque veías que llegaba el Liverpool en un momento defensivo flojo, que no sabían cómo cambiar la dinámica sobre todo y la forma de defender ante un equipo precisamente como el City, con Haaland, con De Bruyne, con Foden, que son jugadores que castigan el más mínimo error. Y de repente se encontró el Liverpool con un planteamiento donde Milner vuelve a ser una figura importante como ese lateral que no es lateral, que lo único que te aporta es trabajo, que es lo único que necesitaba el Liverpool en esa zona. Es un futbolista que trabajase defensivamente y ayudase, porque Foden no estuvo cómodo en ningún momento del partido con Milner, que es un futbolista que si algo ha tenido siempre es ese trabajo. Y con un Joe Gómez que hizo que Van Dijk volviera a sentirse libre de poder dejar su posición un poquito más para ir al duelo, creo que eso es el primer paso. Y el segundo paso fue que después de un año, prácticamente este año natural, desde la Copa África hasta aquí, donde no estábamos viéndole, Salah volvió a ser ese Salah decisivo, ese Salah, bueno, la acción que deja en el gol contra Cancelo es un poquito fallo de Cancelo, pero el giro que hace es espectacular, el control, y define al palo largo de la derecha cuando había fallado, además, esa misma acción hace 5 minutos antes, eso le deja increíble. Entonces, para el City creo que no es un golpe importante, creo que era una derrota que podía pasar en Anfield, al final es un partido donde te creces, pero para el Liverpool creo que puede ser un punto de inflexión, sobre todo porque ganas sin Thiago de titular, que es una pieza muy importante, y renunciando a Trent Alexander-Arnold, que me parece algo más importante todavía, porque creo que cada día estamos más cerca de ver esa reconversión que todos pensamos a interior, centrocampista o alguna cosa así. El punto negativo para el Liverpool creo que es Darwin Núñez, en el sentido de que hace un partido muy bueno, pero vuelve siempre en esa última toma de decisiones de cara al gol, vuelve a estar negado por alguna razón. Creo que en cuanto caiga uno caerán más, pero es el punto negativo que encuentro, sobre todo porque es que has gastado mucho dinero en un futbolista así. Sí, ¿no? Yo creo que también importante que Salah vuelva sobre todo a sentirse el líder del proyecto. Al final, el Liverpool se ha acabado quitando a Mané encima, entre otras cosas, para poderle pagar el salario a Salah, ¿no? Que se le ha renovado, es el jugador que más cobra de la historia del Liverpool. Si no me equivoco, Bruno, si no, corrígeme. Así Creo que que sí, pero no te sé decir, creo que sí, ¿eh? O sea, prácticamente seguro. por eso digo que es un jugador, bueno, que se han puesto muchos esfuerzos sobre él y que evidentemente pues que tiene que ser importante, ¿no? El otro día ya lo demostró. Chicos, si quieres empezamos por ti, Hugo, apunte muy rápido que no tenemos mucho tiempo del partido, de lo que hayas visto y terminamos. Bueno, al final creo que el City quizás se confió un poco por las dinámicas que traían y Klopp es un entrenador que por el modelo de juego siempre es un poco la kriptonita de Guardiola y yo creo que así como pincelada es un poco la sensación del partido. Al final un City muy arriba y le gana una disputa física a Cancelo con un talento descomunal, pero bueno, viene a ser un poco esas transiciones verticales de los equipos de club sobre Guardiola con la defensa muy adelantada. Pero bueno, yo creo que es lo que decía Bruno, que para el City no creo que sea un palo muy grande. Sí que van a echar un poco en falta a lo mejor los puntos porque parece que el Arsenal va como un tiro, pero en general, bueno, eso un poco lo que ha dicho Bruno. Nico, último apunte y terminamos ya. Sí, es una victoria sobre la que crecer para el Liverpool porque sobre todo se reencuentra con sus dos principales figuras, porque al final el fútbol se resume en eso, porque muchas veces puedes tener buenos, malos partidos, pero si tienes a tus dos mejores piezas enchufadas como los tuvieron Van Dijk y Salah, pues todo es más fácil, ¿no? Volvimos a ver esos jugadores a su mejor nivel y el Liverpool fluyó a partir de estos dos y luego en clave Arsenal, más que una victoria es, vamos, doble victoria como quien diría, porque se quita de un tiro al Manchester City y gana al Leeds en un partido que se le complicó bastante.
Pues sí, hasta aquí las impresiones también pues de este partido, ¿no? Que quizás nos coincidió un poquito con el clásico, que por todo lo que pasó, pues igual nos opacó un poquito la tarde, pero que bueno, que también dejó cosas interesantes que por supuesto había que analizar en este ratillo que nos quedaba después de hablar del clásico. Así que terminamos hoy ya el programa. Perdonad si estoy un poquito más despistado hoy, pero realmente tengo mucho sueño, me ha costado bastante hoy, creo que estamos todos un poco cansados, pero bueno, había que tirar adelante el programa y además nos lo pasamos muy bien aquí hablando de fútbol, así que bueno, tampoco digamos que no es un sacrificio muy grande, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a los tres, creo que pese a todo ha quedado un programa bastante bueno. Bruno, me confirmas que es el 7, ¿verdad? Sí, el 7, el 7, el 7, el 7. El Perfecto, último era pues el 6. hasta aquí el programa El Rombo Podcast número 7. Espero que os haya gustado. Hoy hablando de menos cosas porque, bueno, este clásico, como digo, nos ha opacado un poquito la semana y todavía traerá cola porque, desde luego, hay mucho que analizar. Así que dejamos aquí el programa de hoy. Os citamos la semana que viene y os animamos también a seguirnos en las redes sociales para estar atentos a todo el contenido que subimos. Así que lo dejamos aquí por hoy y hasta la semana que viene. Adiós.